Iniciando ya la reunión anual de enología, tenemos la presencia de David Misael Limachi. Bienvenido. Muchas gracias. David Misael es estudiante de la carrera de Arqueología de la UNSA y es seguidor de la astronomía. Él nos va a presentar el tema La presencia del agua en el universo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a toda la comunidad estudiantil y a la comunidad docente que está siguiendo la transmisión en Facebook, a los coordinadores acá presentes, a las personas que se tomaron la molestia de venir a esta hora. Muchas gracias por la asistencia. Hoy les voy a presentar un tema bastante interesante que trata sobre la astronomía, relacionado también con el tema del agua. Que es interesante porque ¿qué es el universo? Es un vasto lugar infinito donde podemos encontrar un sinfín de cosas, elementos y objetos. Como primer punto de partida vamos a comenzar con el planeta Tierra. ¿Qué es lo característico del planeta Tierra? Nosotros sabemos que es nuestro hogar, es el lugar donde nosotros vivimos. Es donde albergamos casi el 71% de superficie que está cubierta por agua, y de la cual el 97.5% es agua salada y el otro 2.5% es agua dulce. ¿Y qué es lo característico de nuestro planeta? Lo característico es que contamos con agua salada, agua dulce, presentes en ríos, lagos, mares, etcétera, glaciares, en las nubes, etcétera. Ahora, un tema interesante que les voy a mostrar, porque aquí vamos a hablar sobre el viaje a la luz, vamos a hablar sobre la velocidad de la luz, porque vamos a hablar sobre exoplanetas y también vamos a hablar sobre lunas presentes en el sistema solar, los cuales presentan características de albergar agua en estado sólido, líquido o gaseoso. Y comenzando con la velocidad de la luz, ¿qué es lo característico de todo esto? La velocidad de la luz, ¿para qué sirve? Como aquí se ve en la imagen, es para medir la distancia justamente que nosotros queremos, que se usa para viajar a la luz. Por ejemplo, aquí dice, el primero en medir la velocidad fue el astrónomo inglés James Bartley, quien determinó en 1728 que la luz se mueve a 3000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué es lo que nos llama la atención? Que la luz puede viajar a 300.000 kilómetros por segundo en una velocidad, wow, extremadamente amplia. Y todos sabemos que esto sí existe. Por ejemplo, la velocidad de la luz, digamos, la velocidad de la luminosidad del Sol al llegar a la Tierra, ¿cuánto tarda? Tarda 8 minutos. ¿Y en qué velocidad llega? Llega en la velocidad de la luz. Y por eso, aquí hay un ejemplo, el Sol a la Tierra. Tarda esa cantidad de tiempo en 8 minutos y nosotros recibimos la iluminación en 8 minutos. Ahora, otro concepto más que vamos a ver es el año luz. ¿A qué se refiere con esto? Un año luz es la distancia en la que se recorre un año en el vacío. La distancia es aproximadamente entre 9.46 billones de kilómetros. ¿Y qué es lo característico de esto? Un año luz terrestre puede también, si tenemos con la velocidad de la luz, se puede llegar con esta velocidad de año luz, se puede llegar, por ejemplo, a un lugar, digamos, a un determinado lugar que está a un año luz. Si tenemos la velocidad de la luz, se puede llegar en un año exacto en tiempo de tierra, en tiempo que tenemos acá en la Tierra. Ahora, otra cosa que les voy a mostrar, claro, obviamente no hemos llegado nosotros a la velocidad de la luz, no tenemos satélites que lleguen a esa velocidad, por diversas razones. Prácticamente es algo imposible llegar a llegar a esta velocidad. Pero tenemos sondas espaciales las cuales llegan a velocidades extremadamente altas. Por ejemplo, la nave más rápida creada por el ser humano hasta la actualidad es el Parker Solar Probe, que fue lanzada por la NASA el año 2018. ¿Qué es lo característico de esta sonda? Que ha alcanzado velocidades aproximadamente de 700 kilómetros por hora y alrededor de 194 kilómetros por segundo. Esta sonda actualmente está estudiando la superficie del Sol, está estudiando diferentes lugares. La primera presencia de agua que vamos a ver es en esta luna, la cual nosotros la llamamos Europa. ¿Qué es lo característico de esta luna?
Lo característico de esta luna es que es una de las lunas de Júpiter y es un objeto de gran interés para la ciencia astronómica, especialmente debido por la presencia de agua en estado sólido y en estado líquido también que alberga debajo de la capa. Se cree que Europa posee un océano global de agua líquida bajo su corteza de hielo. Y todos sabemos que en nuestro sistema solar hay diferentes planetas, por ejemplo, el planeta Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. Pero también hay lunas rocosas que albergan cantidad de agua y con los estudios que se hicieron, esta presencia de agua eh, es una vasta cantidad. Por ejemplo, en este lugar, este océano podría tener agua más que todos los océanos de la Tierra combinados. Pero ¿qué es lo característico también de este lugar? La temperatura, eso es lo negativo. En esto, con los estudios que se hizo, la temperatura llega a promediar unos menos 160 grados centígrados en este lugar. ¿Y cómo se sabe que hay agua? Con los estudios satelitales de los radares que se hicieron también. Por ejemplo, se ha determinado, mediante los estudios de la NASA, que este lugar presenta agua salada. Eh, ¿Y cómo se llegó a hacer esto? Bueno, se estudió mediante análisis que se hicieron, análisis espectrales. Por ejemplo, el agua en el océano subterráneo de Europa probablemente es salada por este estudio de análisis que se hicieron, ya que este análisis espectral ha detectado sales como sulfato de magnesio y cloruro de sodio en la superficie helada de Europa. Y esto sugiere que el océano podría tener una composición similar a la de los océanos en la Tierra, pero lo negativo es que el lugar tiene una temperatura de menos 160 grados y lo malo también es que el lugar, o sea, tiene agua salada, hasta con este estudio que se hizo. Y lo característico es que con esta sonda, con el Parker Probe, ¿con cuánto tiempo se puede llegar al lugar? Se puede llegar en 37 días, porque la distancia de la Tierra hasta este lugar es de 629 millones de kilómetros. Esto es una pequeña ilustración, claro, no es real, pero es como se podría ver Europa, como se podría ver con los glaciares, con la presencia de hielo que tiene, y ahí orbitando al planeta Júpiter. Otra luna a la cual vamos a hablar, la cual voy a mencionar, es la luna de Encelado. ¿Y qué es lo que caracteriza esta luna? Lo que caracteriza esta luna es la presencia de una corteza helada también, al igual que Europa, y un océano superficial y un núcleo rocoso también. Y también la región polar está caracterizada por contener géiseres. ¿Y qué es lo característico de este lugar? Bueno, Encelado tiene un diámetro de aproximadamente 504 kilómetros. Esto es algo pequeño, lo que hace relativamente pequeños a comparación de otras lunas del sistema solar. Es pequeña la luna y la temperatura es igual a la que se presenta en Europa. La temperatura en Europa era de 160 grados, menos 160. Esta luna es más fría, es de menos 198 grados centígrados. Y también con los análisis espectrales que se hicieron, se ha determinado que el agua del lugar es agua salada, pero tiene una gran cantidad de agua salada debajo de su corteza, de hielo. Y esto se ha hecho mediante los análisis de las partículas expulsadas por los géiseres en Encelado, que revelaron agua del océano subterráneo y que es salada, y que contiene sales como cloruro de sodio, lo que sugiere una composición similar a los océanos terrestres, como el que tenemos aquí en la Tierra. Lo característico del lugar es que está a 1.200 millones de kilómetros y con la sonda espacial, la Parker Probe, se podría llegar al lugar en 72 días. El hidrógeno molecular, el estudio del hidrógeno molecular que se hizo en el lugar. En el año 2017, con la misión Cassini, en Estados Unidos, se detectó que el hidrógeno molecular en las plumas que está presente en Encelado, lo que sugiere que el agua del océano subterráneo podría estar en contacto con el núcleo rocoso de Encelado, permitiendo reacciones químicas como la serpentinización que podrían proporcionar energía química para la vida.
y esto es bastante interesante también, pero también en una temperatura muy baja. Esto es una pequeña ilustración de cómo se podría ver esta luna, ya que esta es una luna de Saturno que está presente en nuestro sistema solar y al igual que la luna de Júpiter, que Europa cuenta con estas características de albergar agua subterránea. Otra luna que vamos a ver es Ganímedes. Eh, ¿Cuál es la característica de esta luna? Al igual que las anteriores, tiene componentes de casquetes de hielo, océano líquido debajo también, y un núcleo rocoso de hierro, y también posee un manto rocoso y una capa profunda de hielo. Este planeta igual, esta luna, tiene un diámetro de 5.268 kilómetros, lo que le hace la más grande que el planeta Mercurio. Nosotros sabemos que el planeta Mercurio cada vez se está encogiendo a causa de estar cerca del Sol también, pero esta luna es más grande todavía que ese planeta. Y está compuesto por una mezcla de silicatos y hielo y hielo de agua. La superficie es una mezcla de aras rocosas y brillantes. ¿Qué es lo que se ha estudiado en este lugar? Se ha estudiado que hay presencia de sales y minerales, aunque no se ha detectado directamente con los estudios de las sondas que se hicieron, como la sonda Cassini. Se sospecha que el océano subterráneo igual contenga cloruro de sodio y que sea un mar de agua salada subterránea. Y otros minerales también, lo que haría que su composición sea similar a los océanos de la Tierra, al igual que Europa y al igual que la anterior luna que estábamos viendo. El oxígeno en el lugar, ¿cuál es la característica del oxígeno? Eh, ya que este lugar tiene una atmósfera compuesta principalmente de oxígeno molecular, eh, aunque este oxígeno no está relacionado con la vida como en la Tierra, porque nosotros sabemos que aquí en la Tierra igual tenemos oxígeno presente en todo nuestro planeta, pero el oxígeno es liberado cuando el hielo en la superficie de Ganímedes es bombardeado por partículas cargadas de campo magnético de Júpiter. ¿Y qué es lo característico de este lugar igual? Lo característico de esta luna es que puede verse así en una pequeña ilustración. Claro, la imagen no es real, pero podría verse así. Y claro, con grandes montañas de hielo y presencia de agua debajo del lugar, pero con temperaturas bastante bajas también, superando los 190 grados centígrados, los menos 190 grados centígrados. La característica de este lugar es que también fue estudiado por las sondas espaciales, como la sonda Cassini igual, y que está a unos 68 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual con la sonda espacial Parker Probe se podría tardar como unos 68 días en llegar al lugar. Ahora, otra luna bastante estudiada por los astrónomos desde hace más de 10 años o 20 años es esta luna Titán. ¿Qué es lo característico de Titán? Desde la foto se puede ver de que es similar al planeta, a la Tierra. Se puede ver que puede ser similar, océanos, nubes, color. Titán tiene un diámetro de aproximadamente 5.150 kilómetros. Es una de las lunas más estudiadas de Saturno y es la segunda más grande del sistema solar. Posee una atmósfera densa, por eso se lo ve de esta forma, de este color también. Claro, todas las imágenes recopiladas son de las sondas espaciales que se envió de parte de la NASA y las fotos que se sacan fueron tomadas por las misiones Cassini, Kepler, James Webb, etc. Esta atmósfera de Titán, ¿qué es lo que contiene? Contiene nitrógeno y metano también y otros hidrocarburos. Y eso es lo malo, porque la existencia de datos que hay en Titán es que claramente el lugar no es apto para la vida humana especialmente. Hay estudios que se hicieron de parte de la NASA y de los astrónomos, es que la misma atmósfera es peligrosa para la presencia de vida, pero estudios recientes demostraron de que hay presencia de vida en Titán. No presencia de vida de seres humanos o de otras cosas, no, sino de pequeños microorganismos presentes en la atmósfera, los cuales sobreviven a estas composiciones, como se vio hace unos momentos, al nitrógeno y al metano. Los datos de la misión Cassini que se hizo en Titán, ¿qué es lo que nos muestra? Que tiene un océano subterráneo líquido, al igual que las demás lunas.
y que está mezclado con amoníaco, lo que reduce el punto de congelación del agua y que permite que permanezca agua líquida a temperaturas extremadamente bajas. El lugar también sabemos que es muy frío, pero también sabemos que hay agua, hay lagos en el lugar, como se vio en la foto. Hay lagos y mares, pero son lagos y mares de hidrocarburos que están presentes en el lugar, ya que la superficie de Titán, como se vio en la anterior imagen, está compuesto de mares, pero son mares de hidrocarburos. eh, la superficie de Titán alberga lagos y mares de metano y etano líquidos, principalmente en su región polar norte. Y estos son los únicos cuerpos líquidos estables conocidos en la superficie, eh, que no sea la Tierra, porque la Tierra sabemos que tiene la misma composición, son rocosas, pero no tenemos estos mares de metano y lo demás. Eh, el agua en el océano subterráneo de Titán probablemente contiene una alta concentración de amoníaco, y lo que actúa como un anticongelante natural. Y también podría ser componente clave para posibles reacciones químicas que ocurren en este océano. Una pequeña ilustración tomada también por parte de imágenes satelitales de la misión Cassini y algunas imágenes también tomadas por parte del telescopio James Webb, que está explorando el universo actualmente en todos los lugares, en todas las regiones. ¿Y qué es lo característico de Titán? Es que Titán está a 1.200.000 kilómetros y que está también a 71 días, usando esta sonda Parker, esta sonda espacial, el Parker Probe. Ahora, vamos a salirnos de nuestro sistema solar para ver un lugar bastante interesante. Los estudios astronómicos que se hicieron en fuera de nuestro sistema solar son muy interesantes, pero también son complejos porque aún no se llega a tener una conclusión real. Por ejemplo, tenemos a este planeta Kepler 22b. ¿Qué es lo característico de Kepler 22b? Como se puede ver en la imagen, es un planeta con una atmósfera, nubes y un océano líquido. Todas las imágenes presentes son tomadas también por los telescopios y las misiones espaciales, como la misión Cassini y la misión Kepler, que la misión Kepler fue la que estudió esto y tomó las fotografías también. Este es un exoplaneta descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA el año 2011. Es uno de los primeros planetas confirmados en la zona habitable de su estrella. ¿Y a qué nos referimos con zona habitable? Es una zona donde el Sol puede llegar a temperaturas normales, ni tan frío ni tan caliente. Y esto es lo característico en una zona habitable, porque en nuestro sistema solar, la Tierra, estamos en una zona habitable, donde se puede albergar vidas, donde se puede albergar agua, donde se puede albergar océanos, etc. Es uno de los primeros planetas confirmados en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en un candidato potencial para la existencia de agua. Este planeta, Kepler 22b, que se encuentra a 600 años luz de la Tierra, en la constelación Cygnus. Y como hemos visto al principio de la presentación, que un año luz viaja extremadamente amplio. Si nosotros tuviéramos la capacidad de tener la velocidad de la luz, si tuviéramos sondas que viajaran a la velocidad de la luz, ¿saben cuánto tardaríamos en llegar a este lugar? Se tardaría como 600 años en llegar a este lugar, porque la distancia es bastante larga. Aunque con la velocidad de la luz de los 300.000 kilómetros por segundo, esto sería extremadamente, lejano. Pero con las sondas espaciales se logró llegar a este lugar. Ya, súper. La posibilidad de agua líquida. Como se vio también, este lugar está en zona habitable, puede albergar agua líquida en su superficie, pero no se ha detectado directamente. Con los estudios que se hizo, este lugar podría contener dióxido de carbono y metano. El tamaño que puede tener Kepler 22b a comparación de la Tierra y Neptuno es un planeta bastante amplio. Próxima Centauri B. Este es este planeta, es el más cercano que tenemos y está cercano con el sistema solar igual más cercano, que es Próxima Centauri, el sistema solar más cercano a la Tierra, que está a unos 4.4 millones de años luz, y que se hizo estudios también con sondas espaciales de este lugar, y se puede ver que está en la constelación Centaurus.
Y el planeta orbita una estrella que está aproximadamente en 11 días terrestres y se encuentra dentro de una zona habitable también, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida en su superficie. Y la posibilidad de agua líquida, tiene posibilidad de agua líquida, dado que Próxima Centauri B se encuentra en una zona habitable que tiene posibilidad de que tenga agua líquida y la temperatura también. Las condiciones exactas en la superficie de Próxima Centauri B son inciertas, pero sí posee una atmósfera significativa que podría mantener agua en estado líquido. Aquí hay una pequeña ilustración, claro, no, esto es una pequeña ilustración que hacen algunos fanáticos de la astronomía y cómo se podría ver el planeta con su estrella. Ahora, hay otro, como último punto, vamos a ver este cuásar, que es importante, que fue descubierto en el año 2011. Y es algo bastante asombroso porque es la mayor reserva de agua que se encuentra en el universo, pero en estado gaseoso. Descubierto por un equipo de astrónomos utilizando telescopios en Hawái y California, esta gigantesca cantidad de agua se encuentra en forma de vapor alrededor de un cuásar, de un agujero negro supermasivo, de una galaxia a más de 12 mil millones de años luz de la Tierra. Esto es extremadamente años y años. Aunque tuviéramos la velocidad de la luz, se tardaría igual 12 mil millones de años. Está extremadamente lejos, pero se ha logrado llegar mediante estos estudios satelitales, estos estudios de las ondas espaciales, y se ha logrado verificar que este lugar contiene la mayor reserva de agua en el universo. Pero claro, nosotros sabemos que nosotros, si vemos, digamos, 12 mil millones de años allá, vemos el pasado. No sabemos actualmente cómo estará ese lugar, tal vez ya no existe o tal vez sí sigue habiendo más cantidad, no sabemos. Pero es lo que se tiene con los datos astronómicos que nos da la NASA y los astrónomos. Como conclusión, como pueden ver, la Tierra es un planeta único. Tenemos agua dulce, tenemos diferentes cantidades de biodiversidades. No como estos lugares, estas lunas y estos exoplanetas, los cuales muchos tal vez piensan, tal vez cuando la Tierra tal vez ya no tenga la capacidad de albergar vida, se puedan ir. Muchos dicen eso, me voy a ir al planeta Marte, me voy a ir a este lugar, bla, 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 especialmente los millonarios. Pero como ustedes ven, es totalmente imposible. Uno, tienes que soportar las temperaturas, tienes que soportar también la presencia de agua que es totalmente salada. Y si otros quieren irse tal vez a explorar otros planetas, colonizar otros lugares como el planeta Marte, con la misión espacial que están sacando para el 2050, va a ser complicado, porque sabemos que el planeta Marte, claro, puede albergar vida, supuestamente, pero es complicado hacerlo. Por eso la conclusión es: cuidemos nuestro planeta, cuidemos el agua que tenemos nosotros acá, el agua dulce, el agua salada, los mares, evitar la contaminación de nuestro planeta, porque es el único, a diferencia de todo el sistema solar y a diferencia de todo el universo que conocemos. Gracias. Bueno, pasamos ahora a una pequeña ronda de preguntas. Nos hemos pasado un poco el tiempo. Si alguien del público tuviera alguna pregunta. Bueno, creo que nadie. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué solamente hay agua en lunas en el sistema solar? No hay en otros planetas. Claro. Le comento de que el universo es un amplio lugar donde podemos encontrar lunas, planetas. Por ejemplo, yo no puse el planeta Marte porque claramente es el más estudiado, pero yo quería poner ejemplos de lunas porque es donde se ha encontrado mayor reserva de agua. Por ejemplo, en los planetas como el Marte solamente se han encontrado en los polos norte y en los polos sur, pero la presencia es muy baja. Y aparte, hay diferentes planetas, por ejemplo, aquí, como en la Luna. Hace unas semanas se hizo un estudio de que se encontró agua líquida en sus polos, pero también sabemos que hace unos años una misión espacial en China hizo un estudio, mandó una planta para cultivar allá en el planeta Marte, pero no resultó bien, porque no puede albergar vida ese lugar en la Luna por las condiciones que tiene. Y hay otros planetas igual en nuestro sistema solar que igual tienen agua, pero no tienen tanta cantidad como las lunas que he mencionado. Y los astrónomos actuales mencionan de que, claro, quieren explorar estas lunas, tal vez para colonizar y todas estas cosas, pero como se puede ver es imposible.
soportar las bajas temperaturas es imposible totalmente. Bueno, muchas gracias. Quiero pedir un voto de Gracias. aplauso a David Misael Limache, por favor, por su exposición. Quiero dar la bienvenida a Ana Chelsea Flores Loza. Ella es licenciada en Ciencias Sociales. Nos está presentando el tema relacionalidad multiespecie en torno a las aguas termales para la curación medicinal en Charazani. Adelante, por favor. Tiene 20 minutos de exposición. Excelente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Chelsea Flores. Lastimosamente en esta oportunidad parece que no se ha podido descargar las diapositivas, estos nuevos formatos en Canva y demás que se exportan a PDF. Sin embargo, voy a exponer en base a la versión en artículo científico que ya la tengo lista desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, quisiera preguntarles si es que ustedes en algún momento han tenido dolor de espalda, dolor de cabeza, cuando estás mucho tiempo sentado, no se te duele en estas partes, cerca de los riñones, ¿no? Bueno, les pregunto esto porque yo vivo así ya 10 años, ¿no? Con mucho dolor. Primero he empezado aquí en el hombro, ¿no? Por las mochilas del colegio o las carteras que me gustaba usar por coqueta. Después, el dolor ya ha bajado hasta la espalda, ¿no? Ya en la universidad, por cargar los libros, la computadora, la laptop. Después de estar tanto tiempo sentada en el trabajo y demás, ya ha bajado a todo el nervio ciático, ¿no? Entonces, todo ese dolor se ha manifestado en el lado izquierdo, ¿no? He ido a un montón de fisioterapeutas, neurólogos, todo lo que te dicen, ¿no? Lo que tienes que hacer en base a la medicina científica. No obstante, el dolor, digamos, disminuyó un poquito, pero seguía doliendo en otro lado. Entonces, yo les comento todo esto para saber si es que en algún momento ustedes también han sentido este tipo de dolores y qué solución le han dado, ¿no? Entonces, por eso mi tema de investigación tiene que ver con las aguas termales para la curación en un lugar específico que es en Charazani, ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado, a través de mi segunda carrera, tuve la oportunidad de ir a trabajo de campo en antropología, ¿no? Y fue ahí en donde me metí a las aguas termales, ¿no? Y había mucha gente que decía, yo toda mi vida he vivido con dolor, ¿no? O sea, me he jubilado, he llegado acá y recién se me han ido pasando los dolores con los años, ¿no? Entonces yo, que ya tengo este dolor 10 años, dije, le meteremos, ¿no? O sea, veremos cómo funciona. Sin embargo, uno de los callahuayas muy amablemente me dijo, no es como tú quieres, ¿no? O sea, no es que te entras al agua, nadas, no sé, un ratito y se te pasa, ¿no? Sino hay todo un protocolo detrás. Entonces, yo totalmente curiosa decía, ucha, entonces, ¿qué hacemos, no? Y es así que me empecé a me empecé a inmiscuir todavía mucho más en cuáles son estas relacionalidades y agencialidades que están presentes en la curación. Por ejemplo, ni bien entras a las piscinas de Charazani, están presentes los cantus, ¿no? No sé si aquí los conocen, pero es una música tradicional de los callahuayas allá en Charazani. Y me llamaba mucho la atención por qué los cantus, ¿no? Y ellos me decían que esta música es terapéutica, ¿no? Se aplica a la musicoterapia, por ejemplo, ¿no? Es, es una música que es curativa en algún punto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando ya estás echada en el agua, te dejas llevar, estás flotando y demás, es así que empiezas a respirar el aire puro, a ver, escuchar los pájaros, respirar el aire fresco, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay toda una serie de ambiente local que también te produce cierta relajación, ¿no? Y ya cuando vas investigando en los libros para ver más o menos cuál es el fondo de todo esto, me encontré que hay países como Brasil eh, y uno que ahorita no recuerdo, pero está por ahí, en donde incluso las aguas termales se las receta de manera científica, ¿no? Es decir, los médicos que ya tienen su título los recetan, ¿no? Porque saben que te ayuda a nivel terapéutico, a nivel relajación y a nivel alivio de dolores lumbales, ¿no? Entonces,
Después de tener toda esta experiencia, me daba cuenta de que ya, o sea, mi corazón estaba empezando a latir muy fuerte, ¿no? Y ahí me decían, cuidado, porque es probable que tengas presión alta, y las personas que tienen presión alta no se pueden quedar 3, 6 horas en las aguas termales, ¿no? Realmente hay que tener un tiempo. Y ahí me daba cuenta de que si bien el agua te puede relajar, te puede curar por toda la carga mineral que tiene, el entorno, la musicoterapia, el aire fresco y demás, uno tampoco no puede abusar, ¿no? Y los recursos, ya sea el agua, la tierra, el sol, la lluvia, no deberían ser netamente específicos para los humanos, ¿no? O sea, para el consumo de los humanos, para el consumo de la gente, de la sociedad, sino hay que tomar en cuenta que estos recursos conviven con nosotros a diario, ¿no? Entonces, aquí no se trata de que nosotros, por ser seres pensantes y demás, tenemos mayor, no sé, mayor importancia que los otros recursos o los otros seres vivos. Em, bueno, no sé si podemos ir bajando un poquito, por favor, para ir mostrando algunos de los subtítulos. Realmente ha sido todo un trabajo el poder retratar en palabras todo este trabajo, ¿no? Y más aún en las diapositivas, por eso lamento mucho que no se pueda ver en esta ocasión. Sin embargo, algo que también me gustaría destacar es que cuando uno va a trabajo de campo o hace una investigación, generalmente se habla, no sé, de la entrevista, ¿no? Los grupos focales, la encuesta. Sin embargo, en esta ocasión yo utilicé una metodología un poco más flexible, ¿no? Utilicé una metodología que tiene que ver, por ejemplo, con la etnografía multisituada, ¿no? Que es una propuesta de una autora que también es antropóloga, ¿no? Que en su tesis iba viendo cómo ella podía estar con diferentes grupos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cómo se podría hacer una etnografía, por ejemplo, al agua, ¿no? ¿Cómo le preguntas qué tienes, qué necesitas, te sientes explotada, ¿no? O sea, ¿me puedes curar? Y justamente cuando yo me hacía esas preguntas, el callahuaya me decía, habrás rezado, ¿no? Antes de entrar al agua. Y yo decía, no, pues, no lo sé. Es que depende de lo que creas, ¿no? Hay gente que le habla directo al agua, o sea, ya está harta de sus dolores y le dice, por favor, necesito que me sanes, ¿no? El 70% del cuerpo humano sabemos que es agua. ¿De qué manera se van a combinar estos fluidos para que puedan aliviar dolores, por ejemplo, ¿no? Ahora hay otras personas que más bien les hablan a los callahuayas, ¿no? Y ellos son los que hacen una mesa, ¿no? Y traen todo el ritual en honor a quién, al agua, ¿no? Y les piden a las illas, a las achachilas, que por favor, a través de esa mesa y a través de esas aguas, puedan recibir la curación, o sea, puedan ser merecedores de ser curados, ¿no? Y había otras personas que son más católicas y decían, no, ni la mesa ni el agua, yo voy a rezar, ¿no? Y rezaban y pedían a Dios de que por favor les pueda aliviar de estos dolores, ¿no? Pero yo no estoy hablando de un dolor de, no sé, pues de una semana, sino son dolores que duran muchos años, ¿no? Y ustedes me verán muy joven, pero desde el principio les dije, ¿no? Que yo ya llevo 10 años con estos dolores. Entonces, yo he podido experimentar una fatiga mortal después de haber hecho todo esto, después de haberme rezado, después de haber disfrutado del entorno, después de haber entrado a las aguas. Y para que sea mucho más efectivo, incluso te dicen que hay una persona de tu confianza que te pueda friccionar en esos lugares, ¿no? Y una vez que sales del agua, que puedas comprar una de estas cremas de los callahuayas, ¿no? Que ellos muy bien saben cómo prepararlas, para que sales, estás calientito y directo te friccionas y a la cama, ¿no? Hay otros que no es necesario, les ponen otro tipo de cosas, ¿no? Y hay algunos que nada, basta con el agua. Entonces, es en realidad la experiencia de cada cuerpo, ¿no es cierto? En mi caso era de todo un poco, porque era mucho tiempo de dolor, ¿no? Y es así
que me daba cuenta que para hacer investigación no solamente es importante saber qué dice el otro, escuchar y tomar muy en serio lo que te dice la gente. Si te dice tienes que rezar, rezas pues. Si te dicen que tienes que confiar en que eso te va a ayudar, entonces tienes que entrar con una actitud mental positiva y sentir cómo el agua está trabajando dentro de ti, por más que esté de manera externa, ¿no? Incluso había uno de ellos que me decía, toma, y de uno de los tubos sacó el agua y me dio y me dijo, no, es que tiene que ser interno, externo, de todo lado, ¿no? Entonces, uno desde la lógica puede decir complicado, ¿no? O sea, no sé, alguien que es delicado del estómago, tal vez puede estar susceptible y decir, no, pero la tubería tiene cosas y de pronto me va a hacer daño, mejor lo haré hervir un poquito más, ¿no? El agua está hirviendo, está súper caliente, pero el hecho de confiar, poner tu cuerpo y poder tomar muy en serio lo que te dicen las personas y poder respetar todos estos recursos, ¿no? El aire que estás respirando, la música, en este caso los cantos que estás escuchando, el agua que te está penetrando, que está entrando por tus entrañas, ¿no? Por el esófago, el estómago, la oración que tú has hecho antes de entrar y tu actitud de que realmente te vas a dejar llevar, te vas a dejar enseñar y te vas a dejar curar, es clave en todo esto. Y no es chiste, porque gracias a Dios es que después de todo ese proceso, yo les dije, ¿no? Me sentía sumamente agotada, ¿no? Como si hubiera corrido una maratón todo el día, así sumamente laxada, sudando, ¿no? Y al final me fui a dormir y así poco a poco fueron pasando los dolores. Sin embargo, todavía falta, ¿no? O sea, estoy hablando de dolores de 10 años que no se curan en una sola ocasión. Por eso es que allá la gente dice que es importante tomar en cuenta lo que se te dice y también la receta y el diagnóstico que te puedan dar allá, ¿no? Entonces decían, hay gente que viene 2 semanas a vivirse acá y es de esta forma que llega a sanarse, ¿no? Pero no sé, pues será un día que va, un día que no va, por ejemplo, ¿no? Porque también les decía, la presión alta hay que tomarla en cuenta, hay que conocerse también uno mismo. Hay otra gente que va todos los fines de semana, ¿no? Y ahí se cura. Pero ahora yo les pregunto, si el agua les está haciendo este favor de poder relajarlos en caso de que no tengan ningún dolor, o de poder curarlos en caso de que tengan alguna dolencia, ¿qué le podemos dar nosotros a estos recursos? Y no me refiero solo al agua, sino también al aire, a todo el entorno, ¿no? Por eso el título de mi ponencia es Relacionalidad Multiespecie, ¿no? Porque hay una relación entre todas estas agencialidades que incluso tienen que ver con consustanciación de animalitos, desde una mirada más ontológica, ¿no? La consustanciación con las plantas, el hecho de que algunas plantas las vas a tomar, otras te las van a colocar, no sé, en las partes que te duelen, pero tú cómo devuelves todo eso, ¿no? Por eso para mí es sumamente importante que no se vea a los recursos naturales como algo que tiene que estar orientado directamente hacia los seres humanos, porque al final tomen en cuenta que el agua y otros recursos como las plantas existen desde hace muchos años antes que nosotros. Entonces, en ese sentido, merecen respeto, ¿no? Así que si vamos a pedir algo, también nosotros tenemos que devolver de alguna forma, ¿no? No sé cómo estamos de tiempos, ya. Entonces, eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también tomar en cuenta el tema de la contaminación, ¿no? He visto algunos turistas, porque se ha vuelto un lugar turístico, en donde, claro, yo me curo todo, pero dejo mi basura, o no siempre los turistas extranjeros, sino me refiero también a los turistas nacionales, los bolivianos, no sé, pues un gamba que va a las aguas, o una cochala que está justo ahí de casualidad, ¿no? Y por eso, otra vez, ¿no? Si vamos a usar estos recursos, no se trata de explotarlos o que sean específicamente en beneficio nuestro, sino más bien debería ser en beneficio de todos. Y con todos me refiero a humanos, no humanos, que pueden ser los animales, las plantas, y más que humanos, como esas agencialidades a las que se les rinde una mesita para que te puedas curar, o a quien le rezas para que a través del agua te pueda de alguna manera beneficiar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a
tener esa mirada no antropocéntrica, sino más bien multiespecie. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. ¿Alguien del público tiene pregunta con relación a este tema? Bueno, todavía, como estamos arrancando la RAE, estamos calentando motores. Y yo quería preguntar con relación a, más o menos, cuál ha sido el procedimiento y si sigue con los dolores o no, porque ha habido toda una etapa que usted ha dicho que ha ido cumpliendo, pero ¿cómo le ha ido al final? Algo que me he olvidado mencionar y que me parece muy importante es que antes de entrar al agua tuve la posibilidad de hablar con un callaguaya, ¿no? Se llama Juliana Paza, muy amable el señor, y yo con la intención clásica del típico investigador que quiere hacer una entrevista, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, por favor, si me podría decir de qué se trata esto y no sé qué. Y mientras yo hablaba, él me agarra la muñeca, ¿no? Así, me agarra, a ver, présteme su muñeca, así. Sí, sígame entrevistando, sígame, y así media hora, hasta que después me suelta y me dice, ¿no? O sea, tus latidos de tu corazón están muy bajitos, muy débiles, ¿no? Y estás resfriada de los riñones, así me ha dicho. Y al día siguiente yo fui a las aguas termales y descubrí un nuevo dolor, que es que a mí no me duele esta parte, ¿no? En la cotidianidad, por ejemplo. Pero al salir del agua me di cuenta de que también había estado mal de los riñones. Entonces ahí te das cuenta de que a veces te hacen incluso el diagnóstico, ¿no? Sin que tú te des cuenta. O a veces nosotros decimos, no pasa nada, no me duele en esta parte, solamente me duele acá. Pero una vez que entras te das cuenta de que no, realmente hay muchas cosas en las que todavía estás mal, ¿no? Y con relación a la pregunta, pues lo que dije a un inicio, ¿no? Es importante seguir la receta, ¿no? Si el callaguaya te dice, no sé, es una semana que tienes que estar, entonces tienes que estar una semana. Y yo sé que es difícil porque todos tenemos actividades, trabajo, estudios y bueno, nuestras otras relaciones sociales, ¿no? Pero creo que eso habla también del amor propio que uno tiene, porque a veces lo dejas pasar, dices, no, se va a pasar, y como les decía, ¿no? Primero he empezado aquí, luego la espalda, luego ya toda la pierna y ahora todo el lado izquierdo, ¿no? Entonces, que sea de alguna forma este compartimiento. Espero que les haya podido interpelar, ¿no? Un jaloncito de orejas para no descuidarse a sí mismo en ese sentido, ¿no? Y es verdad que has rebajado mucho el dolor en la parte de los hombros y en la parte de la pierna, pero la espalda todavía falta, ¿no? Porque es un tema que me tiene desde que soy muy pequeña, ¿no? Entonces, falta porque tengo que seguir yendo y tengo que seguir tomando las cosas que me han dicho, ¿no? Y que me han pedido que no las mencione por temas de derechos de autor, pero me falta todavía en mi caso, ¿no? Ahora, otra cosa que también me gustaría complementar es que cuando yo era muy pequeñita, un día de la nada, a las 6 de la mañana, mi papá dijo, nos vamos a ir a las aguas termales de Urmiri, ¿no? Urmiri, estoy hablando de otro lugar. Y yo toda floja y no quiero ir, que no sé qué, y al final hemos ido, ¿no? Con mi familia. Y yo era una niña muy enfermiza, ¿no? O sea, que todo el tiempo o resfriada o el estómago o la cabeza o algo, ¿no? Hasta la enfermera me decía, otra vez aquí. Y una vez que fui a las aguas termales de Urmiri, estuve ahí por horas, hicimos cocer nuestros huevitos, nos sacamos fotos y demás, pero después al volver a casa, de alguna forma bueno, mis defensas aumentaron, ¿no? Ya no me enfermaba tan seguido. Y ahí nos damos cuenta de otro tema de las aguas termales, ¿no? Que no siempre es cuando estás mal, sino, digamos, si estás bien, de pronto te puede mejorar las defensas. Pero ese es mi caso, ¿no? Todos tenemos cuerpos diferentes, entonces habría que ver ahí también, ¿no? Cómo reacciona el agua con cada cuerpo, cómo será con los animales, por ejemplo, y las plantas ni hablar, porque decía que hay que entubar estas aguas y demás para que no malogre las plantas. Como es tan caliente el agua, pues obviamente lastima a las plantas, ¿no?
pero a otros seres vivos como a nosotros nos beneficia de alguna forma. Por eso, otra vez, ¿no? Relacionalidad multiespecie. Muchas Eso. gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el público. A ver, espéreme un segundito, le pasan el micrófono. Claro. Bueno, en mi caso, yo soy de Charazani, mi familia es de allá, y yo quisiera consultar con los cayaguayas, ¿cuál fue como el relacionamiento que tuvieron con usted en cuanto a cómo se comportaron? Porque siempre han habido problemas que vienen extranjeros y los cayaguayas como que se molestan o no quieren como que contar sus experiencias. Entonces son muy cerrados en ese sentido y quisiera saber cómo fue su experiencia. Eso. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Muchas gracias, Juara. Bienvenida. Bueno, la verdad es que yo fui a Charazani con la intención directa de las aguas termales, ¿no? Pese a que era trabajo de campo de la carrera de antropología, ¿no? Yo ya tenía eso en mente, de hecho. Y no pensé que me iba a encontrar con los cayaguayas. O sea, no era como un objetivo específico en medio de todo esto. Pero tuve la suerte porque parece que todos los viernes tienen una feria allá, ¿no es cierto? Entonces, en ese viernes estaban 2 de los cayaguayas vendiendo sus productos, ¿no? Y es por eso que yo me acerqué a hablar con ellos, ¿no? Con la intención de comprarles algo también, ¿no? Para poder ver si me va a beneficiar de alguna forma y poder conocerlos mejor. Y como decía, ¿no? Juliana Paza, uno de ellos, fue muy amoroso conmigo, ¿no? En ningún momento me faltó al respeto, ni nada, ¿no? De hecho, nos reímos y como te decía, ¿no? Incluso me agarró la mano así directamente. Entonces, fue una relación bastante horizontal y fluida, ¿no? En ese sentido. Ahora, él me decía que es uno de los cayaguayas que es relativamente joven, pese a que era mayor de 50 años, pero él me decía, no, yo soy relativamente joven, me dijo, ¿no? Hay otros que son mucho más antiguos y precisamente por toda la carga de saberes ancestrales y demás que tienen, entonces no van a ser muy abiertos contigo, ¿no? Por un tema también de rango etario y demás. Pero no tuve la oportunidad, o sea, me he quedado con las ganas de ir a Sometraca, porque él me habló de que hay una sociedad, ¿no? De estos médicos tradicionales, y sería alucinante pues poder estar ahí de por medio, ¿no? No obstante, creo que se tiene a veces una visión sesgada, ¿no? De que, no sé, los de La Paz o los de los Andes son muy cerrados, ¿no? Y con eso me incluyo a todos, no necesariamente a los cayaguayas. Y los del Oriente de pronto son más abiertos, más alegres que esto, que el otro. Pero yo creo que si uno va con respeto, con buenas intenciones, ¿no? Actúa de buena fe, entonces no creo, por lo menos a mí, gracias a Dios, no se me han cerrado las puertas en ese sentido, ¿no? Y no ha sido como que la intención de ir y sacarle foto y estar todo el tiempo ahí sobre la persona, ¿no? Sino un diálogo más horizontal, ¿no? Creo que por eso habla mucho la predisposición que uno pone cuando habla con quien sea, ¿no? Hasta al niño hay que tenerle respeto. Y no solamente a los humanos otra vez, ¿no? Sino a todo el entorno. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Un voto de aplauso para Anne Chesley Flores Loza por esta exposición. Yo soy Cintia Fabiola Figueredo y voy a contextualizar un poco tal vez los motivos que me han conducido, ¿no? A presentar este trabajo de investigación. Yo fui profesora en el Colegio de Yaco durante 5 gestiones y en este interactuar con los estudiantes y poder construir contenidos contextualizados al entorno, ¿no? Es que pude ir conociendo y dialogando sobre este lago, sobre Totorcota. En este sentido, la revisión bibliográfica que yo hacía en aquellos años me parecía algo insuficiente por la información y las cosas que iba conociendo. Y en ello fue que pude ser estudiante de la doctora Denise Arnold. Ella fue quien me acercó a las lecturas sobre el giro ontológico y es desde esa perspectiva, desde ese marco teórico, en el que yo he decidido poder dar a conocer a Totorcota y esta investigación. Mi objetivo ha sido poder sistematizar y analizar el mito y rito dirigidos a este lago, que es un no humano que regenta el ciclo agrícola de los 5 ayllus de la Marca Yaco de la provincia Loaiza del departamento de La Paz.
Yaco es un municipio, es el pueblo, es la capital del municipio que lleva el mismo nombre. Está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Le corresponde un piso ecológico de cabecera de valle. Como podemos ver en el mapa, hay una especie de triangulación entre la ciudad de La Paz, Oruro y Cochabamba, y Yaco como que queda en el medio. A través de documentos, de trabajos arqueológicos sobre Tiwanaku, por ejemplo, se ha establecido que Yaco ha sido una de las rutas de la fase 4 de Tiwanaku, de la fase expansiva, por los restos de cerámica y un lugar, Conchamarca, un sitio tihuanacota que se ha encontrado cerca del pueblo. Asimismo, en trabajos como los de María Eugenia del Valle y el diario del mayor Tambor Vargas, ¿no?, que nos sitúan en el contexto de la insurrección de Tupac Katari, también nos narran que Yaco ha sido un punto de conexión donde gente de La Paz viajaba rumbo a los valles altos de Cochabamba. Este dato es importante en el momento en que vaya yo a explicarles el contenido del mito. Yaco va a albergar a 5 ayllus aymaras: Collana, Checa, Micaya, Cahue y Chimo, los cuales hasta el día de hoy mantienen su territorialidad aymara, ¿no? Tienen documentos de las revisitas de la época del virrey Toledo, sus linderos aún se mantienen desde esa época, 1570 hasta ahora. Asimismo, la organización política que ellos tienen también sigue enmarcada, ¿no?, en los cargos de Malcu, Gilirmalco, Sulcamalcu, y los 5 conforman esta marca. Como dato curioso, este año, el mes de enero, ellos han conseguido su personería jurídica, ¿no?, como nación indígena y pueblo originario. Totorcota va a venir siendo un lago que tiene el 80% de totoras que cubre su superficie y un 20% de agua. Su nombre no siempre ha sido antes se llamaba Pescocota porque alrededor de él se cultivaba quinoa, pero la quinoa dejó de producirse, entonces se le cambió de nombre. Entre los hermanos y tíos con los que dialogué sobre este trabajo me decían que en un tiempo también le decían ladroncota, por el hecho de que se comía y se robaba los animales, ¿no?, que pasteaban y que comían alrededor. Totorcota va a venir siendo un humano que tiene mucho poder, en el sentido de que hace lo que quiere, porque es el ente que regenta el ciclo de lluvias de esta marca. Totorcota va a tener un diálogo permanente durante todo el año con los habitantes de este lugar. Por ejemplo, ahora en agosto, el ayllu de Collana va a ser una lojta muy cerca al lago, no en el lago propiamente, en un cerro al frente, pero en esta lojta ellos van a hacer la lectura del mismo. Por el color de las totoras, si se pone negro ciertas partes del totoral o permanecen verdes, ellos pueden hacer la lectura de que si el lago tiene apetito o de que si las lluvias van a llegar o no van a llegar. Entonces, durante todo el año, Totorcota va relacionándose y conviviendo con los habitantes de Yaco. El mito de origen, he tenido 3 niveles de acercamiento, ¿no?, de diálogos para poder transmitir la información. El primer nivel ha sido a través de mis estudiantes, luego los padres de familia y luego he ido a charlar con todas las personas del pueblo que aún practican, ¿no?, y son parte y creyentes de lo que Totorcota puede hacer. También se narra, ¿no?, que en la noche, en estos puntos que le llamamos encantos, que según un texto que leía de Bernardo Rosso, aluciendo a un trabajo de Barrientos, decía que estos puntos de encanto podrían ser una ruptura de perspectivas, ¿no?, donde el no humano decide mostrar la perspectiva que él tiene del mundo. Entonces las personas dicen, ¿no?, que cuando ven un toro como que dorado, que en la noche tienen mucho cuidado de caminar a altas horas de la noche cuando vuelven de sus chacras y tienen que pasar por el lago obligatoriamente. En el mito de origen vamos a encontrar los siguientes elementos: viajeros, ¿no? La cantidad de viajeros varía de persona a persona, de cómo recuerda el mito, de 2 a 4. Estos viajeros en los relatos cargaban oro, estaban transportándolo a través de sus animales y llega en diferentes versiones. En una es que mientras ellos van descansando y descargando sus cosas, se viene una precipitación muy copiosa, empieza a llover de forma muy fuerte y esta lluvia llega a inundar y matar a los viajeros, a sus animales, y llega a enterrar estas cargas de oro que estaban llevando. Y en otra versión del relato, del mito,
es más bien que los viajeros van a buscar leña, se alejan un poco, dejando a los animales y a las cargas de oro, y el lago hace este ejercicio de voltearse, ¿no? El lago se voltea. Entonces es como que las aguas que estaban subterráneas, donde era una pampa, aparentemente no había agua, se da el volteo y Totorcota aparece. Es como que el lago hubiese decidido él crearse a sí mismo, no hay un ente externo que lo creó, sino que él decidió crearse en un momento determinado. Y el oro, ¿no? Los animales que llega a comerse, el oro que llega a enterrar y el agua que aparece van a ser como las fuentes de poder que él tiene. En este sentido, poder podríamos interpretarlo como la agencialidad que él va a tener, ¿no? De poder actuar conscientemente en este mundo. Sí, continuemos, por favor. El rito. Totorcota, a propósito, antes de pasar al otro punto, el agua que tiene el lago no es utilizada para el riego. El agua es intocable, ¿no? De hecho, se evita hasta que los animales puedan ir a tomar agua. Es muy cuidado los alrededores del lago. El rito que se practica en torno a Totorcota va a tener un tiempo de duración de 6 días. El día sábado, el último día del rito, es el día más importante. Es el momento en que se hace la loctaya, ¿no? Que sería como una variante de la huachta, que nosotros conocemos ya en otros contextos también andinos del mundo aymara. Los 5 primeros días se hace el ayuno, donde los 5 ayllus preparan caldos de cordero. Esta comida es llevada al frontis de la iglesia del pueblo, como vemos en la fotografía. Es una iglesia también que tiene un estilo barroco mestizo, es una iglesia colonial. Y a mediodía, todos los que son participantes o están ahí cerca son invitados a comer los 5 platos. No puedes botar los huesos del pedazo de carne que te ha tocado, los recogen y ellos luego los van a quemar en la parte trasera de la iglesia, ¿no? Entonces, los 5 días, de lunes a viernes, se hace este ayuno a mediodía, la comida, compartir estos 5 platos, y ellos durante la noche también hacen una especie de vigilia prendiendo velas dentro de la iglesia. El día del rito principal se hace coincidir con el penúltimo sábado del mes de noviembre. Coincide con la fiesta de San Andrés, ¿no? Cuando tú vas y les preguntas y ellos dicen, sí, San Andrés va a ser tal día. Y uno pensaría que el destinatario del rito es este santo, pero cuando uno observa los elementos del rito, en realidad no es San Andrés quien es el destinatario. Y aquí me voy a ayudar con Hans van den Berg, que dice, ¿no?, que los aymaras no han apropiado el rito a San Andrés como otros santos, como el apóstol Santiago, por ejemplo, que se ha sincretizado con Illapa. En realidad, pareciera que los aymaras, dice Hans van den Berg, han tomado por cómoda la fecha de San Andrés para poder realizar estos ritos relacionados al tiempo del inicio del Hayupacha, ¿no? Ritos que son conducidos a la petición de lluvias. Y en este caso, Totorcota va a ser el destinatario y San Andrés simplemente la fecha cómoda para que se pueda realizar. Por eso no tiene un número específico, sino se hace coincidir con el penúltimo sábado del mes de noviembre. El día principal del rito, vamos a tener la predisposición del espacio de esta forma. Aquí está Totorcota desde arriba. En el punto amarillo están ubicadas las capillas. ¿Qué son las capillas? Son 2 carpas, una grande que es la principal y una pequeña. En la capilla principal, en la carpa grande, se encuentran los loctiris, o sea, los especialistas, los que tienen que hacer el preparado de estas ofrendas, de esta comida para Totorcota. Y podemos ver que se extiende un mantel blanco con unos platitos de papel que se llaman deseos. En estos papelitos se pone coy, se pone confites de color blanco y rosado. También vamos a tener alrededor, en las 4 esquinas de las 2 partes de esta mesa, panes que tienen un huevo crudo en el medio y que están el huevo está sostenido por banderitas blancas, ¿no?, hechas de papel y paja, como emulando la llegada de nubes para el tiempo de lluvias. El rito en el lago va a empezar más o menos a las 10 de la mañana. Desde el pueblo, los 5 ayllus se dirigen con un grupo de moseñadas del lago. Se establecen las capillas. En esta capilla se preparan estos papeles, se hacen las libaciones con alcohol, con cerveza. Cerca de esta capilla principal están los pasantes del
la Loctaya, está el grupo de Moseñada y está más allá un grupo de mujeres que van cocinando, ¿no? También se ofrendan aquí cinco corderos. Primero, la sangre que escurre tiene 2 puntos de distribución. Un punto de distribución, o sea, la sangre de uno de los animales es llevada a una de las canchas, la cancha 1, que sería el punto rojo que ven en la diapositiva. Ninguna persona acompaña al especialista, ¿no? Al Loctiri. El Loctiri va con el plato y él hace solo la ofrenda, el esparcir este poco de sangre que lleva en el plato. En cambio, en el punto verde, que es la cancha principal, que es este espacio, es donde se lleva el resto de la sangre de los otros animales. Entonces, en un primer momento se esparce la sangre y luego, en el sitio de las capillas, las personas comen la sopa y la huatia preparada con la carne de estos animales. La segunda capilla no la menciono tanto porque en realidad no se hace ningún tipo de libación, no se oferta, o sea, no se alcanza algún tipo de alimento y se pone aquí la imagen del Tata Santiago, aunque algunos años esta pequeña capilla no ha sido puesta, ¿no? Por eso también asumo que el destinatario no es San Andrés, ni siquiera el Tata Santiago, es como si estuviera ahí de invitado, ¿no? Pero es muy secundario el papel que tiene la segunda capilla. Después de que todos los acompañantes del rito comemos, ¿no? Comemos la comida, igual se nos pide nuevamente no botar los huesos, sino recogerlos, y los loctiris van a la cancha principal a prender una fogata, donde van a quemar los huesos y donde los deseos, estos papelitos con confites, estos panes con huevo crudo y banderitas, se les van a repartir a todos los participantes. Aquí voy a presentarles un pedacito del momento principal donde se arrojan estos deseos a la fogata que se ha encendido en la cancha principal. Es video, ¿cómo le puedo poner play? Ya, este es el lugar que observamos en el video. La intencionalidad que aquí se practica, ¿no? Y lo que se intenciona no es pedir riqueza, pedir salud, sino es específicamente pedir que haya lluvias, pedir que los animales se reproduzcan, que los animales no enfermen, que la helada no dañe el cultivo. Esa es la intencionalidad que las personas manifiestan al momento de dar la vuelta a esta piedra y, como hemos visto en el video, de arrodillarse y empezar a hacer esa petición, ¿no? Y aquí está la fotografía de la cancha antes del momento de la quema y aquí está en el momento de la quema. Vamos a pasar a las reflexiones finales.
Totorcota es un no humano, ¿no? Un no humano que tiene ese poder de regentar y administrar el ciclo de lluvias de la marca de Yaco. Tiene un poder en el sentido de que puede hacer lo que quiere. Incluso Damián Flores, ¿no?, relataba que en un momento parecía que una parte del agua de Totorcota parecía que se iba a salir y que el propio lago había podido crear una especie de montaña, ¿no?, una loma de tierra para que él mismo evite que se salga. Esta parte de la cancha principal es, podríamos decir que es como la boca, es el punto donde él come. Entonces es por eso importante que ellos se acerquen con esa intención y cada persona arroje el deseo que ha recibido, ¿no? No se puede hacer en otro lugar porque al igual que nosotros comemos por un órgano específico en nuestro cuerpo, Totorcota también tiene este lugar específico de donde él debe comer. Así también tiene poder porque si la loctaya no es suficiente, él se conecta con los habitantes a través de sueños, ¿no?, es reclamando que se le dé más comida. El mismo Damián Flores, que es loctiri por eso, cuando era niño había quemado el lago y, claro, perseguido por todas las autoridades por la que había hecho, porque el lago se incendió tremendamente. Y cuando el yatiri se acerca al niño, porque él tenía 8 años, y le pregunta por qué has hecho, él le contesta que él se ha soñado, ¿no?, que Totorcota le ha dicho que vaya y prenda un fósforo. Y todas las autoridades se reúnen y dicen no hay que castigar al niño. Al final, el niño ha sido el vínculo para que Totorcota nos diga que quería comer más. Entonces han vuelto a rehacer la loctaya y esta vez a no fallar en la cantidad de animales que debían ofertar el día del rito. Al igual que las personas, igual en Yaco se manifiesta esto, Totorcota parece que antes era más joven porque era más activo, ¿no? Es como que hacía más travesuras. No es un humano del todo bueno ni del todo malo. Es bueno en el tiempo en que da las lluvias y da todo lo que se le ha pedido, pero también es malo en el momento en que trata de comer animales o trata de comer personas también, ¿no? Ha habido personas que casi se ahogan ahí. Y que ahora es como que ha calmado su actitud, que está más tranquilo, es como si hubiera llegado a una etapa de madurez, ¿no? Entonces Totorcota ya está mayor. Y la última reflexión que me parece la más importante es que si no hay sujetos con quien Totorcota se relacione, si no hay sujetos que le den de comer, Totorcota puede dejar de existir. Lamentablemente en Yaco el crecimiento demográfico es bajo, los jóvenes y los niños que tenemos se van, las familias jóvenes se van a otras ciudades y estamos quedando puro abuelos, pura gente mayor que aún está manteniendo el mito y el rito. Pero ¿qué va a pasar cuando ellos fallezcan? Desde el tiempo en que yo conocí al lago hasta ahora, ha muerto un montón de gente, ¿no? Un montón de personas con las que yo he podido llegar a conocer esto. Entonces es un peligro de tal vez estar nuevamente en una etapa de perder, ¿no? De perder este tipo de entes no humanos, pero por la falta de sujetos que se relacionen con ellos. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Allá, por favor. Muchísimas gracias por su excelente presentación y sobre todo una riquísima etnografía. Tengo un montón de preguntas, pero me voy a reducir a una sola pregunta. Usted habló de los cambios demográficos, ¿no? Lo cual es muy importante, pero no mencionó tanto los cambios, el cambio climático, ¿no? O sea, y quisiera saber si la gente de la comunidad estén conscientes de cambios en la lluvia, o sea, la época de lluvia, la cantidad de lluvia, el tamaño del lago está creciendo o disminuyendo, y cómo esos cambios climáticos posiblemente se relacionan a los cambios demográficos. Sí. De hecho, este concepto de que Totorcota ya está mayor también tiene que ver con la dimensionalidad de sus aguas, ¿no? El hecho de que las totoras ya están más secas, ya no reverdecen como antes reverdecían. Cuando yo fui el año de la pandemia, el 2020, igual al rito, había esta preocupación porque otros años el día del rito era un día nublado, un día, o sea, las nubes eran algo muy bueno porque le estás pidiendo eso a Totorcota, pero el 2020 ya no había ni una nube, estaba todo lleno de sol. Entonces creo que ellos no tanto así como cambio climático, como una preocupación teórica específica, no lo reflexionan así, pero sí lo reflexionan en el sentido de que ya no, las papas no son del mismo tamaño que antes, ¿no?
el calor cada vez es más fuerte, las heladas llegan en tiempos que no deberían haber llegado. Después de 10 años en Yaco ha nevado, el 2018, que igual era todos, ¿no? La gente mayor decía, nunca ha nevado, y los niños felices viendo la nevada. Entonces sí son muy conscientes, ¿no?, de los cambios climáticos, pero creo que también se asocia a la madurez, ¿no?, como que Totorcota se está haciendo mayor y esta agencia, este poder que él tenía también se está disminuyendo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta? Allá, por favor. Ustedes dijeron que este rito como tal puede que se vaya desapareciendo, ya que los jóvenes están emigrando tal vez a ciudades más grandes. ¿Han contemplado la posibilidad de trabajar con turismo, en turismo vivencial, ya que tal vez a la gente de las ciudades o incluso a los mismos extranjeros se les hace muy interesantes? El problema es que algunas comunidades son muy cerradas a que gente ajena a sus ritos vayan, porque piensan, algunos son muy cerrados a estas situaciones, pero tal vez el turismo podría ayudar a que el ritual o estas cosas sean como que se le dé más importancia y que tal vez no muera como tal el ritual. De hecho, cuando me acerqué a esto, ¿no?, a este pueblo, yo saqué una pequeña reseña histórica del pueblo, y luego llegaron pasantes de turismo, ¿no?, y se han hecho como unas 5 tesis sobre Yaco, revisando el portal de la UMSA, pero todas se han concentrado en la iglesia y en un sitio, Tihuanacote, el sitio de Conchamarca, que está a 1 hora más allá del pueblo. Creo que ninguno de los tesistas ha puesto atención en esto que tú dices, de hacer un tipo de turismo vivencial. Las personas no son cerradas, de hecho estarían muy contentas y abiertas en poder hacer esto, pero aquí el problema es ¿no? Las personas de Yaco suben 1 vez a la semana a la feria de Tablachaca a conseguir carne, ¿no? Y alguna vez que hemos recibido turistas, el problema era quién va a cocinar, porque tiene que haber una persona que atienda a esas 10 personas que van a llegar. Y como no tenemos mucha gente joven, la mayor parte de las personas se van a la chacra a las 6 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde, nuestro problema era poder conseguir a alguien que se decida a quedar, ¿no?, a cocinar y darle la comida a los turistas a mediodía, y eso significaba tener que descuidar su ganado y sus chacras. Pero si se podría, no sé, pues es cuestión de dialogar y entender los tiempos de las personas, ¿no? Yo creo que sería muy interesante un proyecto de turismo vivencial. No lo han intentado, pero ahora que tú lo planteas, me parece que sería muy viable. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más. Quería preguntar sobre San Andrés. En algunos contextos, por ejemplo, en Caranga, San Andrés es el santo de la sequía y comienza a generar otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, los varones se visten de mujeres. Entonces, y me llama mucho la atención, ¿no?, porque el San Andrés está dentro de todo el ciclo vinculado con el Jayupacha que comienza en Todos Santos. ¿Ha establecido alguna relación con estos elementos? Tratando de hablar con las personas, ¿no?, en estos diálogos, he encontrado un vacío total de referencia a esto. Incluso yo en los trabajos de Hans van der Berbia leía, ¿no?, que había ritos donde la gente se volteaba la ropa en San Andrés. Yo he querido observar algo así en los elementos del rito y no he encontrado algo que me pueda dar un puente de conexión entre esto. Entonces, por eso mi conclusión era que San Andrés es la fecha, pero no es el destinatario, ¿no? El destinatario es Totorcota, es él el centro de toda esta dinámica ritual del pueblo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Cintia Figueredo. Gracias. Muchas gracias. Gervin Portugal Álvarez estudió sociología en la UMSA, se desempeñó como consultor en procesos educativos y proyectos de desarrollo rural. Inti Portugal, magíster en antropología social por la Universidad Federal Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Centró sus investigaciones en ciclos festivos, religiones populares y nuevos materialismos. Hoy les vamos a escuchar con el tema algunos flujos relacionales del agua en los Andes bolivianos, jalsus, quichas, cochas y cotañas. Adelante, por favor, tienen 20 minutos. Muchas gracias. Durante la elaboración de mi tesis de licenciatura,
pude evidenciar trayectorias del agua durante el ciclo festivo de San Salvador en Jesús de Machaca, provincia Ingavi del departamento de La Paz. En San Pedro y San Pablo, a finales de junio, los pasantes de los 4 cargos festivos de la fiesta, 2 cabezas, un preste y la mayordomía, junto a autoridades del pueblo, invitados y trabajadores, los cuales son en su mayoría comunarios, a diferencia de los invitados y los auspiciadores de la fiesta, que son vecinos y residentes, o sea, viven en la ciudad, suben a una comunidad próxima del pueblo llamada Achirjiri a pedir permiso al dueño del agua, o Chuyuintilla, para que llene la cotaña, laguna artificial situada a la entrada del pueblo, en la cual se propicia uno de los eventos más importantes de la fiesta el 5 de agosto, la balseada. Esta pequeña laguna artificial se va llenando por medio de zanjas que van abriendo los trabajadores, zanjas o quechas, de Achijiri hasta la cotaña. Asimismo, estas zanjas van regando diferentes tierras y acequias de los territorios que se encuentran en este trayecto. Cuando era niño, creía que había que ir a hablar con un señor el cual era dueño del terreno donde se ubicaba la vertiente. Sin embargo, hace poco me di cuenta que se refieren a solicitar permiso al dueño de las aguas de este sector. En fin, la jornada de estos días comienza prendiendo mesas en la vertiente. Esta práctica involucra solicitar permiso para que las aguas llenen la cotaña. Al terminar de consumirse las mesas, se proceden a abrir las quechas o zanjas, mientras los trabajadores empeñan todo su esfuerzo en aquella labor. Los invitados acompañan compartiendo con bebidas alcohólicas. A medio trayecto, en puertas del pueblo, en puertas del templo de Quellaya, se realiza una tapia auspiciado también por los pasantes, donde todos descansan y se alimentan de la misma manera que se alimentó la Chuyuintilla de Achirjiri, al prender sus mesas. Por último, al llegar a la cotaña, la cual se encuentra vacía, los pasantes deben chayar las primeras aguas y recibirlas mojándose con estas. En otras palabras, para que las aguas fluyan, se van entramando redes de relaciones que involucran seres humanos y no humanos, a la vez del reconocimiento de los mismos espacios geográficos como seres. Es más, el agua también es un ser con el cual se media para que esté presente en la comunidad. Me llena de orgullo en esta ocasión que cada levantamiento recogido fue influenciado por mi padre, quien hace 40 años exponía sus inquietudes en una tesis situada en Peñas, provincia de los Andes. Inquietudes las cuales me fueron nutriendo y veo como nortes claros dentro de mi ámbito investigativo. En este sentido, esta exposición sale del amor entre un padre y un hijo, creado a través del compromiso que tienen por los pueblos donde habitaron sus abuelos. En esta oportunidad, veremos cómo unacirinos, chuyuintías, quechas, cochus y cotañas muestran territorios relacionales del agua en Peñas y Jesús de Machaca. Estas son más que tecnologías para el acceso y o distribución del agua para el consumo humano. Ellas exponen múltiples enredos de prácticas y esfuerzos relacionales en las que el agua es tan fundamental como son los actores humanos y inhumanos. En otras palabras, diversos esfuerzos y formas de interacción con distintas formas y cursos de agua hacen posible que estos entramados relacionales ocurran y así la vida pueda seguir su curso. Se rige bajo 3 preguntas de investigación. ¿Con qué seres nos relacionamos para que el agua fluya en estas 2 comunidades? ¿Qué ocurre cuando el agua no fluye en estos territorios? ¿Por qué no se hace presente el agua en ciertas ocasiones? Las relaciones y prácticas a continuación descritas por nosotros surgieron de una relectura de nuestros datos etnográficos y un cuestionamiento a la memoria que albergan esas experiencias de campo, entendiendo de esta manera la etnografía como un ejercicio reflexivo. Sin nada más que decir, le paso la palabra a mi papá. Buenos días, gracias Cinti. El trabajo que vamos a reflexionar es escrito a finales del 80 y 90 del siglo pasado. Todos los personajes entrevistados ya no están presentes, pero han dejado una memoria que gracias a él voy a exponer de parte de esas personas que han legado este conocimiento. Peñas está a 60 kilómetros de La Paz,
es muy cerca, se llega ahora en movilidad hasta en 45 minutos. Es parte del municipio de Batallas, allí situada en los Andes. Bueno, en 1560 se erige una capilla en el centro del pueblo de Peñas. Peñas es un pueblo vecinal que está constituido por 27 comunidades. 51 años después, en 1611, es reestructurado. Estos puntos son importantes porque se dice que recogen a la imagen de la Virgen de Peñas, la Virgen de la Natividad, para traerla. Y en esos 51 años ella se escapaba, nunca volvía. Entonces, a rogativa de la danza de los Mucululus, ella retorna. ¿Pero qué? En las entrevistas del 80-90 que realicé, un comunario me dice, ¿acaso el estuco mira? ¿Acaso el vidrio escucha? No, es el Achachilcala. El Achachilcala era el ser que se perdió, porque el sometimiento a la religiosidad andina ha sido duro y se mantiene hasta este tiempo. Es parte de las estrategias que se tiene para dominar a nuestros pueblos. Es así que desde entonces la natividad es honrada por los Mucululus. Los Mucululus hacen que venga esta imagen y se preserve en la iglesia. Y cada año van a solicitar especialmente frene el granizo. La natividad es un bioindicador muy importante de la zona. Mucululu significa hormiga alada. Y esta hormiga alada aparece en septiembre. Septiembre en los Andes, especialmente en la región de Peñas, es el momento de la siembra. Entonces, se hace un montón de ritos con humanos, entre humanos y con seres no humanos. El Mucululu tiene una singularidad. El Mucululu cuando sale, es la hormiga alada, va por los terrenos e indica dónde se va a sembrar. Hay algunos que no llegan donde tiene que llegar porque las alas son pequeñas y hay preocupación en las comunidades porque dicen puede atacar el granizo. Y entonces solicitan a la Achachilcala, ahora Natividad, que colabore, se vincule con ellos para lograr los propósitos de una buena producción y una buena vida que se busca. Entonces, ocurre que en esta danza hay el Añapancaya. Añapancaya significa agarrar con llanto una cierta muchedumbre para que no se vaya. Se ha tergiversado el nombre, ahora dicen Anapanquito, o sea, florcita, que es por los penachos que usan los Mucululus. Los Mucululus parecen hormiguitas, si ustedes ven, tienen el sombrero de casi 1 metro, cruzan 2 mantas, tienen borlas. Las borlas significan los logros humanos que se ha conseguido gracias a esta vinculación con varios seres. Antiguamente, hasta 1920, la fiesta se realizaba en el cerro. Ese cerro tiene más de 3.800 metros de altura, es muy difícil de llegar, pero los vecinos con los comunarios lograron edificar ese promontorio de tierra que vemos, pero que antes significaba la iglesia donde iban a construir e irse. Es seguido por un cura, un tal Mallea, que les reprende, según lo mencionan los comunarios, les reprenden y les prohíben volver al cerro y hace construir una casa cural para someter a los vecinos y a los comunarios a la parroquia. Desde entonces se realiza lejos del cerro. En este cerro la importancia es que se vinculaban muchos achachilas. Había 2 yatiris, el Montañosa y el Callaque. Dice que eran antiguos yatiris con mucho poder.
Ellos en un momento mueren y se vuelven de Yatiris a achachilas. Entonces, estos achachilas eran parte del conglomerado junto a la Natividad para solicitar para la convivencialidad entre los seres. Había un cuadro que han sustraído ahí, que se muestra a la Natividad en una cuevita pequeña, y ahí adelante ya mostraba Inti qué es lo que ha ocurrido, que ahí estaba el Achachcala que ha desaparecido, no se sabe dónde está, ojalá que esté en manos de las comunidades y no de la Iglesia Católica. Antes del 8 de septiembre se organiza el mundo social, el mundo humano. ¿Para qué se organizan? Tenemos que trabajar con las cotañas, con las quechas y otros lagos que existen por el lugar y vertientes. Entonces, el elegido es el juez de aguas. El juez de aguas no es un ser cualquiera, no es un ser humano cualquiera, es elegido por el rayo. Cuando cae el rayo a una persona, es atendido por antecesores que les cayeron el rayo y estos trabajan alrededor de este ser y sus familias, los recomponen. El rayo cae 2 veces, según dicen. Uno los deshace y el segundo los une. Y ya tienen ciertos poderes para trabajar y hacer las ritualidades correspondientes y las mitas correspondientes para caer el agua. Entonces, es necesario esta correspondencia entre los seres humanos. Este juez de agua también hace las prohibiciones necesarias en este tiempo para la convivencialidad y que no venga el granizo. Una de esas es frenar el aborto. Entonces se dedica a trabajar que no haya aborto, porque los rotocitos, los niños abortados, las niñas abortadas, cobran venganza. Entonces vienen con el granizo a hacernos una guerra tremenda en las comunidades, mencionan. Ahora, ¿con quiénes trabajan? Primero viene la cotaña. La cotaña, esta es el Hichucota. ¿Qué significa? El Hichucota tiene la virtud de entregar alimentos al ganado, al lanar, al vacuno, a los camélidos especialmente, que son sus criadores especiales. Una vez que se hacen los rituales correspondientes en el Hichucota, inmediatamente se abren las compuertas para el riego y ahí viene la cotaña. La cotaña, como indicaba Inti, son zanjas. Esas zanjas bajan a la pampa y la pampa tiene nichos ecológicos, tiene puna alta, tiene media y baja. Entonces, hacen un ritual, 27 comunidades que se llama el Sartazim, préstame el agua. En el Sartazim se liba con alcohol, se espera la cotaña con mucha alegría. Hay música que pone la comunidad que quiere para que venga bailando. Y la cotaña manda sus aguas, pero el llegar a las zanjas cambia el nombre, cambia la estructura, ya es otro ser que viene. Y este ser es amigo de los ispis. Los ispis son los que le ayudan a buscar aguas subterráneas para crear más vida alrededor. Las quechas son muy importantes porque los derivados de la papa y otros se necesitan bastante agua, bastante vertiente para convertirse, como la tunta, por ejemplo. Entonces, los comunarios alrededor de la pampa y en base a las quechas van creando pequeñas lagunas. En esas lagunas, ojos de agua, pueden crear ciertas hierbas, ciertos productos que ayudan a la alimentación del ganado vacuno. Entonces, crean islotes
para las viviendas de los comunarios y no se inunde en época de lluvias. Es una obra de ingeniería muy interesante que llevaría horas trabajar y explicar cada una de ellas, pero es parte importante de la vida. En las noches crea una bóveda inmensa. Esta bóveda crea humedad que permite la vida en las comunidades. Sin ella puede generar que la naturaleza desvaríe, como en muchos casos está ocurriendo. Entonces la quechua, como ser vivo, como ser independiente, va coadyuvando, trayendo vida a la región. Otro elemento dentro de las aguas que hemos podido observar es que hay aguas subterráneas, la Chuintía. La Chuintía trabaja con los seres humanos y anuncia dónde hay agua. Su agua es bebible para consumo humano y viene acompañada. Todas las quechas, jochas tienen sus seres que son acompañados, no pueden ser solos. Esa es la dimensión que ellos toman. Entonces, la Chuintía venía con un ser, que es el titi, el gato montés que conocemos. Y ahí lo tenemos, ese titi ha sido encontrado en la Chuintía y lo cazaron, pero no con afán de tener un trofeo, sino cuando viene el granizo ataca, salen con este ser a repeler al granizo, pelean junto a él. Entonces, la Chuintía tenía la virtud de colaborar al ser humano dotando de agua potable. En el tiempo y con la modernidad, con la alianza del progreso que llegó a estas tierras, ha desaparecido y está enterrada la Chuintía. Se ha perdido un gran elemento de vida. Tenemos el cirino, el humacirino, que están en los cerros, generalmente están ocultos en los cerros. Son pequeñitas vertientes y como si lanzáramos al cacercel, chicha el agua. Ese ser es independiente. Va para la persona que cree y quiere curarse con ella. Y le pide su sanación, le pide tomar su agüita, llevarse su agüita y protegerse. Esa es la virtud que tenía. En la última visita, este humacirino ha sido destrozado, se ha vuelto un basural y se ha ido el humacirino, quedando muy pocas oportunidades de convivenciar con otros seres más. Entonces, esa sería la explicación rápida, que espero que haya podido hacerme entender. Les agradezco bastante. Gracias. Sí, un minuto. De la misma manera, el año 2003, la Cotaña en Jesús de Machaca no se llenó y tuvieron que llamar cisternas de agua para llenarla y que pueda efectuarse la balseada. Se atribuye este problema por falta de tratativas con las personas que habitan la comunidad de Achirjiri. Por eso no pudo realizarse la traída del agua el año pasado. En otras palabras, el agua no viene si no la invitamos ni la recibimos. De la misma manera, hay que saber despacharlas en su debido momento. Los eventos y prácticas descritas en este trabajo solamente explicitan las maneras de convivir con el agua y sus seres protectores en el altiplano aymara, eventos y prácticas que ahora son entendidas como tradiciones. Rudyard Bollens ofrece una mitología sobre Pachacuti recogida en la región de Mollepata, Perú, en un artículo que analiza las prácticas comunitarias de control de agua en esta región. Ella nos dice: Pachacuti libera tensión acumulada a través de fuerzas telúricas hidrológicas. Esto es, cuando Amaru, la serpiente de agua, muestra su otra cara, revelando su lado violento y venenoso, el agua se convierte en un poderoso medio de castigo. Las aguas destructivas de Amaru permiten a Pachacuti, transmitiendo el descontento de que el Apu local o Pachamama siente hacia las personas, como en el caso de Balcompata. Pachacuti, es decir, devolver a la tierra, es un concepto fundamental que permite la recomposición de la sociedad de la naturaleza humana,
para restablecer el ciclo hidrocósmico y pedir a las fuerzas destructivas de Amaru que vuelvan a convertirse en flujos de agua benévolos. Los humanos deben hacer pequeñas ofrendas, pero en casos excepcionales, sacrificios humanos eran necesarios para consolar las deidades. Actualmente, en situaciones de crisis extrema, los restos de esta tradición, en tiempos de los incas generalizados, salen a la superficie. En este sentido, se puede decir entonces que el ciclo hidrográfico involucra todas las pachas por las cuales se compone el espacio y tiempo en los Andes, ya sean mitologías complejas o relatos de familia. El agua tiene responsables para que fluya. ¿Por qué? El retorno es la única ley. Papá, gracias por enseñarme estas cosas tan vitales. Gracias. Bueno, pasamos ahora a una ronda de preguntas. Bueno, yo quería preguntarle sobre el tema de la Virgen de la Natividad. Y justo el año pasado el museo fuimos a hacer un registro de la fiesta. Y habían dos versiones muy interesantes, la versión en castellano y la versión en aymara, que diferían totalmente de la actividad. Bueno, primero, algo que me llamó mucho la atención fue que la gente que interpreta el mocolulu es de Achacachi, es de Pungunguyu, no es de ninguna de las 27 comunidades que están en Peñas, ¿no? Entonces, ustedes han logrado establecer por qué. Y lo segundo, ¿no? O sea, nos decían este mito al que uso de referencia de que la Virgen se ocultaba y que los mocolulus habían ido a llamarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la Virgen luego se quede en la iglesia. Pero la versión en aymara era totalmente diferente. O sea, nos hacían referencia a que ellos estaban vinculados con el Huaruchico, inclusive se hizo todo un ritual justamente en el cerro que usted hablaba. No sé si nos puede aclarar un poco este tema. Claro. Primero, es que la natividad es una piedra, es un monolito que no sabemos dónde está y mejor no saber, porque es un bioindicador muy importante. Y el Mucululu evidentemente está 15 kilómetros más allí, es de Humasuyos. Vinieron muchos músicos, dice, de muchas comunidades a honrar para que no desaparezca, porque para ellos es muy importante porque la vida desaparece según su entendimiento. Entonces, si ellos estaban presentes, no iba a ocurrir el desastre natural. Ocurre que les hablé de 1560, ese es el momento en que persiguen a la Huaca, muy importante. Entonces, ¿qué hacen ellos? La única forma era la súplica, el pedido de que no se vaya, y acepta a los mucululus de Pungunuyu. Pungunuyu tiene la destreza, la capacidad de no generar solamente esta danza, sino bastantes danzas que hace que Achacachi cobre vida. Entonces, tienen esa función social los de Pungunuyu. Y desde esa época han subido al Montañosa, han bajado a la Plaza Mayor de Peñas, viven humillaciones. Obermayer, por la década del 90, donde yo estaba, hacía sus desmanes, por poco no los bota a latigazos. Ahora están unos italianos que se han apoderado del cerro, curas también. ¿Qué hacen ellos? Hacen arrodillar a los Pungunuyu en reverencia a la natividad, sabiendo que se yuxtapone el Achachilcala delante de ellos. Es su lucha interna, solitaria, pero con función altamente demostrativa de convivencialidad. Y no hemos aprendido a convivir con ellos. Y cada vez la colonialidad está metiéndonos más. Yo hace 20 años, ¿qué podía hablar de esto? Si hubieran dicho esta tesis se aplaza. Pero ahora puedo hablar porque la teoría está demostrando estas posibilidades de vida. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, quiero pedir un voto de aplauso a Erwin Portugal e Inti Portugal por esta ponencia.